Buenas noches, muchas gracias a todos por estar aquí presentes, de forma virtual al menos. Bueno, vamos a dar inicio a un debate súper interesante denominado La importancia del fomento de la investigación en Paraguay. Es un debate que está organizando la organización WIE de la UNA. Le damos la bienvenida a los participantes del debate. Primero le tenemos a la doctora ingeniera Magna Monteiro, quien es una doctora en ciencias de la ingeniería. Tiene 13 años de experiencia como docente de grado y posgrado, 10 años como directora de proyectos y 12 años como de IDC, docente e investigadora con dedicación a tiempo completo. Además, tiene varios trabajos presentados en congresos nacionales e internacionales con publicaciones en revistas indexadas y tutorías de tesis de grado y posgrado, nacionales e internacionales. Y es responsable por llevar a cabo la formación y desarrollo emocional, estructural y profesional de 3 hijos. También le damos la bienvenida al doctor ingeniero José Colves. Nació en Paraguay en 1984. En 2009 obtuvo el título de ingeniero electrónico en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, FIUNA. En 2011 culminó la maestría en Ciencias de la Computación en el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, en Baja California, México, donde en 2018 obtuvo su título de doctor en Ciencias de la Computación. Es investigador de tiempo parcial en el Núcleo de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Facultad Politécnica de la UNA, docente universitario en la Facultad Politécnica y en la Facultad de Ingeniería, y consultor en temas de docencia y tecnología. Está categorizado desde 2018 como candidato a investigador en el PRONI de CONACYT Paraguay. Sus áreas de interés son optimización combinatoria, predicción de estructuras de proteínas, diseño de proteínas y aprendizaje de máquina. Por último, antes de dar inicio, nos gustaría presentarnos como organización. Women in Engineering es un grupo de afinidad de IEEE de la UNA Student Branch. Es una red global de miembros y voluntarios dedicados a promover a mujeres ingenieras y científicas e inspirar a niñas de todo el mundo a seguir sus intereses académicos en carreras de STEAM. Como visión, visualizamos una sociedad conjunta donde hombres y mujeres del IEEE usan colectivamente sus diversos talentos para innovar a beneficio de la humanidad. Nuestra misión es facilitar el involucramiento de las mujeres en las disciplinas técnicas a nivel mundial y fomentar el interés en niñas y adolescentes de todo el mundo en materias de diversos sectores de STEAM. En WIE UNA hacemos webinars, capacitaciones, proyectos y alianzas. A continuación, les presentamos algunos subgrupos de trabajo encargados de cumplir con nuestros objetivos. El subgrupo de marketing, cursos y charlas, quien organiza este debate, Boetech, We Education, y los nuevos subgrupos que son el Astro Club, becas y oportunidades, concursos IEEE y actividades distendidas. Antes de dar inicio, les recuerdo que mantengan sus cámaras y micrófonos apagados, de manera que no existan distracciones ni interrupciones. A medida que avanza el debate, pueden ir redactando sus consultas o comentarios en el chat, los cuales serán respondidos al finalizar. Le invito ahora al doctor Colves, si nos puede dirigir algunas palabras para presentarse. Y luego la ingeniera Magna Monteiro. Bueno, muy buenas noches a todos y a todos. Para mí es un gran honor y placer compartir con ustedes en este espacio. Bueno, como ya me presentaron, soy José Colves. Bueno, creo que este tipo de actividades es muy importante justamente para conocer lo que se hace en el sector, conocer también lo que se hace un poco en el país y también relatar un poco las experiencias que vivió cada uno en este camino de tanto iniciar y seguir una carrera en investigación. Así que bueno, por mi parte, por lo pronto es todo, así que eso no quería decir para presentar. Gracias. Doctora Magna Monteiro, si está por ahí, tiene usted la palabra. Hola,
Hola, yo pensaba que iba a llamarme. Hola, buenas noches. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Como dijo el profesor Coves, é um evento muito importante. Eu me acordo que em minha época de estudante, eu nunca havia participado ou nunca escutei que minha faculdade ou as faculdades de minha universidade realizavam este tipo de evento. Creio muito importante para aclarar e incentivar a los jóvenes e prepará-los para sua carreira futura, né? Lo que eles esperam como profissional. Para mim é muito importante e lhe agradeço muito dar-me a oportunidade de passar um pouco a experiência que eu he vivido, tanto na área de docência como de investigação, e também como estrangeira aqui em Paraguai, recém dada a profissão. Muchísimas gracias. Este debate constará de tres partes, tres bloques. Cada bloque va a tener algunas preguntas y cada participante va a tener 5 minutos para responder. Pueden hacerse comentarios en respuesta del otro, pero en ningún momento interrumpirse. Se les dará la palabra por turno. Comenzando con el primer bloque del debate, se llama Conociendo el sector. La primera pregunta va dirigida para la doctora Monteiro. En palabras sencillas, ¿qué es hacer investigación en el sector de la ingeniería? Bueno, é uma pergunta um pouco complicada, porque a presença da mulher na engenharia não data de tempos passados muito lejanos, né? A incursão, por exemplo, eu aqui em Paraguai, há como 10 anos, sigo sendo praticamente a única mulher engenheira da área de materiais, né? É uma responsabilidade muito grande. Espero que um dia venha minha aluna que se formou comigo na graduação, Leslie, creio que muitos conhecem a Leslie Mato, foi a primeira egressada em engenharia de materiais aqui da Faculdade Politécnica de la UNA. As engenharias, não só para as mulheres, mas entre todos, é uma área de grande competição, né? Tem grandes competências entre si, os engenheiros, e na investigação, existem muitas áreas, uma área bastante ampla, e não é fácil, não é simples, mas se pode. Quando uma quer, todo se pode, né? Quando se hace bem, então se pode. Então, eu alento a todos que les guste a engenharia, que haga bem, com gosto, com prazer, e lográ-la. E não se preocupe se há campo de trabalho ou se não há campo de trabalho. Se é um ótimo engenheiro, se é um ótimo investigador, com certeza ele vai aparecer. É natural para os melhores. Então, todos nós podemos ser os melhores. Você pode subir 2, 3 no pódio, 4, 5 no primeiro posto. É um trabalho em conjunto, se pode. Qué bonita frase. La misma pregunta para el doctor Colves. ¿Cómo definiría la investigación en el sector? Sí, es una pregunta súper interesante. De hecho, tuve que revisar un poco justamente mis orígenes también para responder eso, ¿verdad? Porque de repente uno sigue el camino nomás y no evalúa todo lo que recorrió o un aspecto en general, ¿verdad? Bueno, como ingeniero, nuestra formación es eminentemente práctica. Nosotros queremos implementar cosas, hacer algo rápido, ¿verdad? Muchas veces, por eso, bueno, mi experiencia al menos sufrimos un poco en cursos básicos porque no vemos la inmediatez, digamos, de lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Pero forma parte de la base de todo, ¿verdad? Entonces, en ingeniería, o sea, nosotros tenemos la idea de implementar cosas y hacerlo rápido, pero cuando empezamos la parte de investigación es justamente adentrarnos otra vez a las bases, ¿verdad? Decir, bueno, que esta parte me interesa, que tengo que conocer qué es lo que se viene haciendo en el estado del arte. Entonces empieza a hacer una revisión bibliográfica y dice, bueno, estas cosas se hacen así en otros lados y generó tal resultado. ¿Verdad? ¿Qué tal si
nosotros hacemos lo mismo acá en tal caso, ¿verdad? ¿Cómo se genera, o sea, qué resultado se logra con eso, ¿verdad? Entonces, consiste, digamos, en adentrarse un poco más en el campo científico, ¿verdad? O sea, con nosotros como ingenieros tomamos, digamos, el cuerpo de conocimiento científico y lo aplicamos a algo, ¿verdad? Entonces, la investigación es ir un poquito más allá en esos temas, ¿verdad? Y ver cómo podemos hacer mejor ciertos procesos, ¿verdad? Que ya se están haciendo de alguna manera, o idear nuevas cosas, ¿verdad? O plantear nuevas soluciones a problemas que se presentan, ¿verdad? Entonces, mucho de nuestro interés, digamos, como ingenieros es encontrar problemas de investigación aplicada, ¿verdad? Donde podamos justamente crear algo o inclusive innovar algo que se está haciendo y dar una solución efectiva, ¿verdad? Buscando un poco la practicidad. Pero dentro de los ingenieros también hay gente que se interesa en lo que se conoce como ciencias básicas, ¿verdad? Que tal vez el resultado no es algo así inmediato, pero como su nombre lo indica, sirve de base para dar otras soluciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso sería mi aporte en esta parte de la ingeniería. Muchas gracias. Algo difícil de definir, parece. Y bueno, la pregunta siguiente va para el doctor Colves. ¿Cómo podría uno comenzar a hacer investigación siendo aún estudiante? ¿O yo necesito ser un PhD, tener algún conocimiento más profundo en el área para eso? Ok. Siendo un estudiante, eso es lo bueno y está muy relacionado a lo que decía la doctora Magna hace rato, ¿verdad? Yo en ese sentido, para responder un poco y a relatar mi historia, ¿verdad? O sea, yo estaba terminando los últimos años de la carrera y yo ni siquiera sabía qué hacía un investigador o cuál era el mundo de la investigación, ¿verdad? O sea, no había oportunidades como esta y tampoco no había muchos investigadores dentro de la UNA, inclusive, ¿verdad? Entonces, uno pensaba, ¿verdad? Que justamente eso, ¿verdad? Yo tengo que ser un doctor súper inteligente en algo, el mejor en tal aspecto, o dicho de otra forma, un nerd, ¿verdad? Para poder ser investigador, ¿verdad? Y en realidad lo que motiva, digamos, al investigador es la curiosidad en algo. Entonces, uno como estudiante, de repente, si hay temas que le interesan, ¿verdad? Y hay grupos de investigación que ya están trabajando en eso, puede iniciarse en la investigación, ¿verdad? Puede acompañar el trabajo de un grupo de investigación y ver qué se está haciendo y ver cómo uno puede aportar, ¿verdad? O sea, ahora, la ventaja, digamos, que las nuevas generaciones tienen, o al menos mi experiencia de la UNA, ¿verdad? Es que ya existen grupos de investigación trabajando en temas, inclusive en proyectos de CONACYT, ¿verdad? Entonces uno puede hacer, existen programas de iniciación científica, donde uno puede justamente acercarse a los investigadores, compartir con ellos y ver realmente cuál es la realidad de hacer investigación, ¿verdad? Entonces, en realidad, uno se prepara, obviamente, en un PhD, ¿verdad? Para justamente profundizar en ciertos campos y avanzar un poco el conocimiento en el área que elige, ¿verdad? Pero uno, obviamente, puede contribuir y adentrarse en un grupo de investigación, ¿verdad? O sea, uno puede, de hecho, en ingeniería, en la FIU, tanto en la Politécnica, hay muchos profesores que se dedican a la investigación. Es cuestión de acercarse a ellos, consultarles. Yo, por ejemplo, trabajo en el NICTEC, ¿verdad? Que es parte de la Facultad Politécnica. Entonces, muchos estudiantes preguntan, profe, ¿y vos qué haces? ¿Qué investigas? ¿Cuál es tu área? ¿Verdad? Entonces se interesan y empiezan a trabajar en proyectos, hacen pasantías o sus tesis de grado, están orientados a investigación, inclusive participan en congresos, hacen publicaciones en revistas, ¿verdad? Entonces es como que una introducción a la gente que ya quiere hacer eso y dedicarse después a un posgrado, ¿verdad? Relacionado a investigación, ¿verdad? Entonces no es necesario, digamos, tener toda la formación para iniciarse como investigador, ¿verdad? No simplemente tener justamente esa curiosidad y transitar ese camino, ¿verdad? O sea, al menos fue ese mi caso, ¿verdad? Y creo que ahora también van apareciendo más casos como eso. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Qué bueno como saber que como estudiante yo puedo participar en un congreso con un poco de esfuerzo. La misma pregunta sería para la doctora Monteiro, ¿verdad? Ok. Bem, como uno poderia começar a hacer investigação? Eu creio que uma das características fundamentais de la persona é hacer investigação, é a curiosidade e descobrir, querer buscar os porquês. E nesse sentido, eu creio que já sou investigadora desde que tinha 10 anos, quando meu papá tinha um Fusca,
e ele mesmo desmontava seu Fusca e montava. E eu, quando tinha, creio que 12 anos, lhe ajudava a limpar o carburador, a parte do filtro. E uma destas vezes, me escondi minha mão de meu padre, e quando ele terminou de montar e funcionou o auto, eu disse, papá, como pode funcionar o auto se falta um tornilho? Eu não sabia mais de onde pôr o tornilho que havia desmontado aí a parte de seu auto. Aí ele disse para mim, não te preocupes, minha hija, el Fusca é assim mesmo, eu também já he me olvidado muitas partes, igual funciona. Então, me quedei na cabeça, por que vai funcionar? Por que alguém vai pôr um tornilho, uma parte em um auto, que se não está igual vai funcionar? Né? Então, daí já começou toda a minha curiosidade. Também tinha sempre me quedava imaginando como poderia as coisas que já existiam, que eu usava, serem melhores. Por exemplo, tapar os ouvidos aí, professor Coes. Eu me acordo que quando eu tinha 14 anos, que com 14 anos a chica já começa a ter seus períodos, né? E era uma coisa tão desconfortável essa toalhita feminina. E eu me imaginei, por que não inventam uma toalhita que abrace a vestimenta íntima? Porque é muito incômodo. E isso se me quedou em minha cabeça, da toalhita abraçar a peça íntima da chica. E 10 anos depois surgiu as toalhitas úmidas com alas. E me acordei quando era jovem, 14 anos, mira, já hicieron. Então, sempre tentava ver como melhorar o que existia. E quando entrei na faculdade, tive curiosidade, porque eles tinham um programa de iniciação científica, que é justamente para os alunos de grado, que eu creio que é algo que falta em nossa universidade, que é o programa de iniciação científica, onde os alunos que se destacam têm becas, mas essa beca não consiste em um desconto em sua mensualidade. A beca consiste em um pago mensual, que não é muito, mas é algo que te estimula, te incentiva, te ajuda a comprar um livro, te ajuda a comprar uma roupa. Né? Então, já tinha o programa, e em meu segundo ano de faculdade, eu ingressei como iniciação científica de uma doutora, que inclusive ela e sua companheira foram as primeiras mulheres a ingressar no Instituto Militar de Engenharia de Rio de Janeiro. Ela terminou seu doutorado e se foi a Fortaleza, porque era da região. E eu fui sua aluna de iniciação científica, e ela me perguntou se eu queria trabalhar com hidroxiapatita, que é uma cerâmica biocompatível que se utiliza para enxerto ósseo e regeneração óssea. E eu, sim, vou trabalhar. Eu queria a beca, eu necessitava a beca, porque era uma estudante de escasso recurso. Então, eu necessitava a beca e disse, sim, te vou ajudar com essa parte. E quando li meu primeiro livro, que é de um japonês que se chama Aoki, e quando li seu primeiro mensagem que dizia que em la hidroxiapatita está o secreto da vida, da cura de doenças que até hoje não se encontraram a cura, como o câncer e outras. Então, eu me interessei muito, e até hoje trabalho com hidroxiapatita, que é a biocerâmica para enxerto ósseo. Pero quando estava por terminar minha graduação, eu não sabia o que ia ser. Não sabia o que vou fazer, se falta um ano para terminar. Então, eu fui tentar ingressar a ser concurso para entrar na indústria. Pero em meu período, que eu estava por finalizar, por egressar, existia muito o machismo de que a mulher não poderia entrar na indústria metalmecânica. Não sei por que, N motivo, pero sempre que eles poniam oferta de trabalhos em onde eu queria trabalhar, que sempre sonhei em trabalhar nesses locais, eles poniam abaixo para homens. Né? Então, eu falei com minha tutora de iniciação científica e lhe disse que não consigo trabalho porque a indústria não quer mulher.
E ela me perguntou, e não querer seguir estudando? E eu lhe disse, e que eu vou seguir estudando se já termino minha graduação? Então, ela me explicou que existia maestria, doutorado, pós-doc, e eu lhe disse, quando vou terminar de estudar? Né? Se tenho que passar 2 anos sendo maestria, 4 anos sendo doutorado, mais 2 anos, 3 anos sendo pós-doc. Aí ela me explicou que tem a beca, que é o que eu ia fazer, onde ia trabalhar. E foi nesse então que eu descobri que existia todo esse mundo que eu sempre sonhei a ser e que não sabia que existia, que era a investigação. E aí, então, me postulei, ela disse, postular em Rio de Janeiro e em Florianópolis. E me postulei. E ela me disse uma coisa, Magna, a área de engenharia é algo muito difícil para as mulheres, pero nunca permita que nadie no mundo te diga que não sou capaz. Aceita o melhor e vas a lograr a realizar todos os teus sonhos profissionais. E desde então, nada me ataja. E é isso. E eu creio que o aluno, eu sempre me gusta agarrar os alunos que estão no primeiro e segundo ano, porque temos tempo suficiente para ser algo consistente, principalmente se o aluno quer seguir a área de investigação, porque aí podemos fazer publicações, apresentações em congressos, e com as publicações e a participação em congresso, ele tem ventaja sobre os demais para conseguir uma beca de pós-grado ou em Paraguai ou no exterior. Né? Então, eu alento a todos vocês que lutem, que lutem por la beca de iniciação científica, né? Que se acerquem a los professores que fazem investigação, como dijo o professor Couves, e empiece a descobrir um mundo novo. E nunca permita que nadie lhes diga, nem padre, nem madre, nem novio, nem irmão, nem amigo, nadie lhes diga que não são capazes. Todos somos capazes. Há que dedicar-se um pouquitito. E é isso. Muchísimas gracias. Muy lindas palabras. La última pregunta. Me gustaría que iniciara respondiendo la doctora Magna otra vez. Sería, ¿un ingeniero en qué ámbito puede realizar investigación? ¿En las universidades, industrias, empresas? Bem, o investigador ele pode trabalhar tanto nas universidades, como na indústria, em empresas, vai depender de sua área de atuação. Como a investigação é algo todavia muito incipiente, claro, nas áreas, por exemplo, agronomia, já é bem antigo toda essa rama da investigação, eles já têm doutores há muito tempo em agronomia, eu creio que ciências da saúde, principalmente no IX, tem doutores já bastante antigos, pero nas áreas de engenharia, que é algo muito incipiente todavia em Paraguai, lo que temos de investigadores, aún estamos suprindo as necessidades da universidade, né? Pero isso não impide que alguns destes investigadores se vayam à indústria, às empresas. É todavia um pouco complicado, pero tudo leva seu tempo. Não queiramos poner, como é que se diz, los bois, a carroça à frente de los bois. Todo tem seu tempo e gradualmente as coisas vão se encaixando. Por exemplo, a indústria. Logo que cheguei em Paraguai, eu vi que a indústria paraguaia era bastante familiar. Era uma indústria onde os que atuavam eram os familiares. E eles, não sei se tinham medo ou receio de pôr pessoas ajenas para levar adelante a empresa ou ocupar certos cargos de diretoria. Pero eu já vi que isso, com o decorrer do tempo, que já há mais de 10 anos, isso vem cambiando, e a indústria, com as pessoas, como se diz, os novos, os familiares mais jovens, estão vendo que necessitam contratar pessoas que tenham níveis de pH
para inovar em la indústria. É uma palavra de moda, inovar, né? Então, já existe essa necessidade. Então, e tanto na indústria como em empresas, há problemas a serem solucionados que solamente as pessoas adequadas podem solucionar. Não mais um membro familiar, o hijo que hizo engenharia, não digo que não seja, eu nunca digo que uma pessoa é capaz, talvez não esteja no local correto, no momento correto. Todos somos capazes, mas cada um tem que cumprir seu rol de acordo a sua formação. Então, eu creio que o investigador, o doutor, ele pode atuar em todos estes âmbitos, sem exceção, ok? E creio que mais e mais se vai a lograr que estas pessoas se insertem nestes espaços, muito, por menos devido ao programa Becal, que está trazendo muitos másteres, muitos doutores, que, a sua vez, não sempre vão conseguir entrar na universidade, pero vão atuar em las indústrias, em las empresas, como se eles necessitam. Então, todo o tempo, temos que acelerar um pouquinho o passo, porque estamos um pouco atrasados no tempo, pero não se pode poner a carroça à frente de los bois. Muchas gracias, doctora. Les voy a recordar que necesitamos respuestas concisas y no pasar de 5 minutos porque tenemos muchas preguntas. Bueno, para el doctor Colbes ahora, la misma pregunta, ¿en qué ámbito puede realizar investigación un ingeniero? Sí, una ventaja que tenemos los ingenieros es que realmente podríamos dedicarnos a cualquier área, ¿verdad? Si uno quiere estar en la universidad, puede hacerlo desde ahí. Tenemos muchas industrias, también lo podemos hacer ahí. También puede ser en empresa, inclusive en el sector público, ¿verdad? O sea, tenemos, y algo que mencionaba la doctora Monteiro es el tema de becal, ¿verdad? O sea, cada vez vienen más profesionales preparados en esas áreas y muchos de ellos son investigadores también, ¿verdad? Entonces, el ingeniero puede desenvolverse en cualquier área en general, pero en Paraguay el problema es que especialmente las empresas y las industrias están un poco cerradas, ¿verdad? Supongo que es más bien por desconocimiento a los investigadores, la labor del investigador. O sea, como que parece es un plus, un extra o algo que puede resultar innecesario, ¿verdad? Inclusive al investigador como un recurso altamente calificado, ¿verdad? Muchas veces prefieren no tenerlo, ¿verdad? Por el tema del salario o por justamente que digamos, puede entrar a la empresa y querer cambiar muchas cosas, ¿verdad? O entrar en conflicto, ¿verdad? Con gente por querer cambiar cosas, ¿verdad? Inclusive hay muchas experiencias en ese sentido, ¿verdad? Entonces, idealmente podría desempeñarse en cualquier lado, ¿verdad? Pero sí, yo creo que también hace falta un poquito más de divulgación de lo que hace un investigador, ¿verdad? Y también algo que mencionaba al final la doctora Magna, desde las políticas públicas, cómo se puede acelerar ese proceso, ¿verdad? Por ejemplo, un modelo interesante que vi hace poco fue que Cervepar, por ejemplo, convocó a una reunión con investigadores para presentarles los problemas que tenían en la empresa, por ejemplo, ¿verdad? Inclusive se establecieron vínculos con ciertas facultades de la UNA, ¿verdad? Entonces, ese tipo de prácticas, ¿verdad? De acercar, digamos, a la empresa, a la investigación y a la academia, podría alentar un poco y sacar los miedos o preconceptos que se tienen acerca de los investigadores y la labor que realiza un ingeniero en particular, ¿verdad? Entonces, yo creo que de por ahí podríamos acelerar en ese sentido. Muchas gracias. Creo que estamos en eso, ¿verdad? Tratando de divulgar un poco. Bueno, empezamos entonces con el segundo bloque, que justamente se trata de los obstáculos y desafíos en el área de la investigación en Paraguay. Me gustaría que respondiera primero el ingeniero Colbes. La primera pregunta, ¿cuáles fueron los desafíos u obstáculos que tuviste que superar para llegar a ser hoy en día un investigador? ¿Y cree que existe el apoyo suficiente en el país hacia los profesionales del sector de la investigación? Ok, esa pregunta sí me hizo reflexionar bastante. Bueno, en cuanto a obstáculos, en realidad en mi experiencia particular, yo no identifiqué demasiados, ¿verdad? Yo creo que el principal obstáculo habrá sido la parte económica, ¿verdad?
O sea, como no existe apoyo a la gente. O sea, un problema que tenemos ahora con los alumnos, ¿verdad? Que están en últimos años es que ya tienen un trabajo afuera asegurado, ¿verdad? Y es difícil retenerlos para hacer la investigación, ¿verdad? Y justamente muchos necesitan trabajar, necesitan colaborar con la familia, cualquiera que sea el motivo, ¿verdad? Y no disponemos, digamos, de rubros de apoyo económico para retener a esos valores, ¿verdad? Entonces, ese particularmente no fue mi caso, por suerte, o sea, no es porque sobre dinero o algo así, sino que en ese sentido la familia me apoyó, digamos, hasta terminar la carrera, ¿verdad? Por más de que un año y medio no pude trabajar y colaborar, digamos, me dije, bueno, si es lo que te gusta, nosotros te apoyamos en eso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido no tuve muchos obstáculos, diría yo. Luego también me salió una beca, fui becado por Itaipú para hacer la maestría en el extranjero y también para el doctorado tuve el apoyo de la Universidad Nacional, ¿verdad? O sea, reconozco que en mi caso no es el promedio, digamos, pero particularmente no tuve grandes obstáculos, más bien fue la determinación de seguir y estudiar una carrera en el extranjero, ¿verdad? Entonces, sí, sí es algo así relacionado a lo que le decía la doctora Magna, a lo mejor el entorno cercano no es que apoye de buenas a primeras, digamos, las intenciones que uno tiene. O sea, yo creo que va por ahí el tema de los... Y también el desconocimiento de qué es lo que hace un investigador, ¿verdad? O sea, generalmente también hay, entre bromas y en serio, ¿verdad? Muchos te dicen, investigador no hace nada productivo, ¿verdad? Te pagan por estudiar, son un gasto para el país y cosas así, ¿verdad? Entonces, hay esos prejuicios hacia lo que realiza un investigador, ¿verdad? O sea, yo creo que ese es el principal obstáculo a vencer. En ese sentido, la pandemia visibilizó un poco también y vamos a llegar también a ese punto, ¿verdad? De la importancia de la investigación en el país, ¿verdad? Entonces realzó un poco la necesidad y la figura que tiene un investigador en Paraguay, ¿verdad? Pues yo creo que más bien va por ese lado, ¿verdad? Que especialmente a nosotros los ingenieros nos dicen que ya tenemos que producir, ¿verdad? O sea, no, ya tenés que producir, vos ya sos ingeniero, ya estás egresando, ¿verdad? Vas a seguir estudiando otra vez y ¿de qué va a servir eso? Vas a llegar a los 30 años y todavía no vas a trabajar, ¿verdad? O sea, ¿cuándo vas a empezar a trabajar? Entonces yo creo que por ahí van los principales obstáculos cuando en realidad la investigación es un trabajo, ¿verdad? Es un trabajo como muchos otros, como todos los demás, ¿verdad? O sea, uno le dedica tiempo, esfuerzo, ¿verdad? Inclusive muchas veces un trabajo que, especialmente en el doctorado, uno siente de repente un trabajo solitario también, ¿verdad? De sacar adelante un tema de investigación, de lograr resultados y demás. ¿Verdad? Entonces es un trabajo como cualquier otro, solamente que yo noto también que la mayoría de los que eligen el camino de investigador lo hacen por vocación, ¿verdad? Entonces, eso es un distintivo un poco, ¿verdad? Y la mayoría, digamos, está contento con lo que elige siempre que tenga también un poco la retribución económica. Es como compensar un poco esos dos aspectos, ¿verdad? Pues yo creería más bien que el obstáculo va por ese lado. Concordo com o professor José. Eu creio que o obstáculo mais grande é o social, o preconceito social, né, hacia o investigador. Pero mi desafio, mi obstáculo, principalmente obstáculo, foi realmente o financeiro, né, onde no doutorado o dinheiro não alcançava até o final do mês, então teníamos que comer na última semana ovo com arroz. Pero seguíamos adelante, hacía parte. Cuando cobrábamos nuestra beca, íamos al cine y comíamos bien. Aí depois, já, ao final do mês, não alcançava a plata, então teníamos que comer arroz com huevo, ou o arroz ou o huevo. Pero esses foram alguns dos obstáculos que foram vencidos de maneira não foi tão complicado, né? E com relação ao apoio, eu creio que de certa forma no país, aqui em Paraguai, existe o apoio à investigação. Eu creio que há que melhorar mais a sistematização do apoio, né? As políticas do apoio, a agilidade de execução do apoio. Eu creio que estamos indo, ojalá nunca se corte como sempre nos amenazam. Vocês têm que trabalhar com este dinheiro porque a partir de tal fecha não vamos ter mais plata. A partir de tal fecha já não vão ter mais isso. Vayan produzindo e sempre nos ameaçando de que nossa carreira, nosso trabalho tem limite de tempo. Pero ojalá que não, ojalá que sigam los apoios. Eu creio que temos apoio, falta agilidade.
Sí, pero me olvidé de responder la segunda parte, me di cuenta ahora. El tema del apoyo, ¿verdad? Eso es algo muy importante, ¿verdad? La palabra suficiente, de repente uno puede ponerse, digamos, un poco exigente, decir nunca es suficiente, ¿verdad? Pero la verdad que han habido muchísimos avances de aquí en la última década, en las últimas 2 décadas en lo que es investigación en Paraguay. O sea, los apoyos económicos existen, a lo mejor todavía no en el número necesario, pero el tema de CONACYT claramente ha sido un impulsor de lo que es la investigación en Paraguay, ¿verdad? El tema del programa de incentivo a los investigadores, los proyectos de investigación, ¿verdad? El apoyo económico de repente o sea, existe, o sea, pero lo que faltaría, como le dice la doctora Magna, es un poco la agilidad, la burocracia a la hora de ejecutar, ¿verdad? Entonces, de repente las necesidades se van creando a medida que aparecen también las oportunidades, ¿verdad? O sea, antes no existía el tema del financiamiento, entonces, bueno, no había que agilizar el proceso en la burocracia para ejecutarlo, ¿verdad? Pero ahora existe ese dinero y muchas veces no podemos ejecutarlo en tiempo o no tenemos, por ejemplo, objeto de gastos para el viaje, objeto de gastos para la publicación. O sea, de repente esas son las burocracias con las que necesita lidiar hoy un investigador, pero claramente han habido avances que permite dedicarse de lleno a esta tarea. Antes era más bien un hobby de gente que, por decirlo de cierta manera, ¿verdad? Un hobby de gente que ya, bueno, que ya tenía digamos, de cierta forma la vida solucionada, ¿verdad? Se dedicaba más bien a la docencia y en su tiempo libre hacía investigación y demás, ¿verdad? Ahora uno realmente ya puede empezar a pensar a dedicarse de lleno a una carrera como investigador, ¿verdad? Entonces yo creo que va a ir mejorando con el tiempo, pero tampoco se tiene que cortar esos aportes, ¿verdad? O sea, el tema de CONACYT depende mucho de lo que es Prociencia, ¿verdad? Que a su vez depende de qué es lo del FIE, entonces eh, de repente esos apoyos tienen que mantenerse para seguir creciendo en lo que es investigación en Paraguay. Muchísimas gracias y esperemos que se mantenga y que se mejoren los apoyos para los niños y niñas del futuro también. Eh, Vamos con la siguiente pregunta para la doctora Monteiro primero. ¿Es indispensable en nuestro país el desarrollo de la investigación o podríamos seguir dependiendo de las investigaciones de países más avanzados? Bien, justamente isso que falou o professor José. Perdão, José, eu não sei dizer a gente doutor, eu sempre digo professor, para mim ser professor é mais nobre. Igualmente para mí, por ejemplo. Então, como dijo o professor José, a pandemia, né, nos apresentou um panorama no qual não podemos seguir vivendo, que é justamente essa dependência de los demás países, de los países que detêm a tecnologia. Eu sempre digo a meus alunos que um país desenvolvido depende da educação e aonde chega a educação e a investigação. Porque antigamente, eu digo a meus alunos, antigamente se pensava que um país era rico, desenvolvido, por lo que ele tinha em seu suelo, os minerales, as pedras preciosas, pero hoje em dia não. Qualquer país pode ser desenvolvido e avançado. Basta entender que a investigação, que o desenvolvimento para um país é como a água para nosso corpo. Devemos nos nutrir, nos hidratar. Sem a água não podemos viver. E sem a investigação e o desenvolvimento, tampouco pode viver um país. Não podemos viver dependente. Me acordo que não tínhamos o tema do respirador. Tínhamos as pessoas capacitadas para desenvolver, mas não tínhamos as capacidades de evaluar, de acreditar, certificar o produto. Né? Não temos um órgão que acredite a los produtos desenvolvidos, a las técnicas desenvolvidas. Então, não podemos seguir assim. Não podemos continuar desta forma. E sempre digo isso. A investigação para o país é como a água para o ser humano. É indispensável. Sí, definitivamente es indispensable, ¿verdad? De que
en nuestro país se desarrolle el tema de la investigación, que podamos dedicar nosotros mismos a a nuestras necesidades y a responder nuestros propios problemas, ¿verdad? Ya sea en el área que fuese. Como le decía, lo de la pandemia, ¿verdad? O sea, la pandemia justamente visibilizó las diferencias que existen entre los países avanzados y en desarrollo como el nuestro en cuanto a lo que es investigación. O sea, inclusive ni siquiera es muchas veces un problema económico, ¿verdad? O sea, de repente pueden existir los fondos. Uno dice, bueno, a mí me interesa hoy investigación y quiero resolver problemas que tengo por lo de la pandemia, ¿verdad? Y no es una cuestión puramente económica, es formación de recursos humanos, es formación de las capacidades en la academia, la articulación que existe entre el sector público, la academia, el sector privado para dar respuestas a esos problemas. O sea, es algo que lleva tiempo, ¿verdad? O sea, nosotros vimos a nivel mundial, o sea, el ejemplo de las vacunas, por ejemplo, un ejemplo muy visible, ¿verdad? Es muy didáctico de lo que pasó, ¿verdad? Los países que ya tenían, digamos, la capacidad instalada y la mano de obra y también la parte económica, ¿verdad? Para iniciar las carreras de las vacunas fueron los que justamente pudieron lograrlo, ¿verdad? O sea, sí, un artículo interesante que salió, ¿verdad? De que la vacuna de Oxford AstraZeneca fue 97% financiada por recursos públicos, ¿verdad? Entonces, muchas veces justamente son los fondos públicos que son, digamos, determinados por los programas de desarrollo de cada país, son los que finalmente te determinan las capacidades que uno tiene como país, ¿verdad? Entonces, de cierta forma, deberíamos nosotros tener también nuestra propia soberanía, por decirlo un término, en cuanto a investigación, ¿verdad? Y poder dar respuestas y no depender otra vez en situaciones como las que vivimos en la pandemia, ¿verdad? De la buena voluntad de otros países, ¿verdad? O sea, por ejemplo, tenemos el caso de Chile, por ejemplo, del mismo de las vacunas, ¿verdad? Cuando muchas estaban en desarrollo y todavía no se sabía, o sea, era muy incierto el panorama de cuál vacuna tengo que comprar, cuál es la que funciona, cuál no funciona, qué sé yo. Lo primero que hicieron como gobierno fue establecer lazos con la academia, ¿verdad? Para decirle, bueno, los investigadores, bueno, ustedes creen cuál es el camino que tenemos que seguir, cómo tenemos que negociar, qué es lo que podemos proponer, ¿verdad? Necesitamos a lo mejor proveer capacidad instalada en el país, así que caminos tenemos que apuntar. Mientras que en nuestro caso de nuestro país, inclusive habrán visto en los periódicos, ¿verdad? Que muchos, inclusive no recuerdo más qué dependencia, dijo que era difícil negociar con China por el idioma y por la diferencia horaria, ¿verdad? Entonces, de repente, con ese tipo de cosas nos encontramos en el día a día, ¿verdad? Y también la academia quiso colaborar muchísimo, digamos, con el sector público, en el gobierno, ¿verdad? Y nos encontramos con un montón de problemas, inclusive para desarrollar una aplicación para el rastreo o para la comunicación de gente que tenía COVID. Inclusive el propio MIT dijo, no, 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 eso no se puede hacer por cuestiones legales, qué sé yo, que inclusive, o sea, no ponemos en duda que puede ser cierto o no, pero no estamos, digamos, preparados para articular ese trabajo en conjunto, ¿verdad? Y justamente es porque no se promueve, digamos, esa integración de la investigación con las demás áreas, ¿verdad? O sea, como que se le deja a la academia ahí con sus proyectos con ACID, relegados, digamos, en un segundo plano y mientras el país se desarrolla en paralelo, ¿verdad? Y cuando en realidad debería ser un trabajo en conjunto. Mismo ahora con el tema de Itaipú, ¿verdad? El tema de la negociación, ¿qué nos conviene? ¿Verdad? El tema de vender la energía, o sea, subir o no la tarifa, cómo encarar el proceso. Existen grupos de investigación, de hecho en la Facultad Politécnica, el GICE, ¿verdad? Que hace rato está estudiando estos problemas y que ya están en la capacidad, como ya tienen la experiencia, digamos, ya tienen la capacidad para decir, esto nos convendría hacer como país, ¿verdad? Entonces, hay problemas que también son locales, ¿verdad? Inclusive en enfermedades y demás, hay enfermedades endémicas que solamente se dan en Paraguay. Entonces, a lo mejor en países del primer mundo no les interesa mucho investigar sobre esos problemas porque ellos no tienen, ¿verdad? Entonces, hay cuestiones que son de la realidad nacional que nos interesan a nosotros atacar, el tema de la energía, el tema de la salud, el tema de la ganadería, la agricultura y demás, ¿verdad? Entonces, sí o sí debemos impulsar desde el país para poder dar soluciones e innovaciones en ese sentido. Muchísimas gracias. Da que pensar el, el tener que depender de otros países así. Siguiente pregunta entonces. Eh, si podría responder primero al ingeniero Colves. ¿Cómo crees que se encuentra nuestro país en este sector en relación con el mundo? ¿Qué es lo que necesitamos para reforzar este sector y qué áreas deberíamos priorizar? Está muy en relación a a la pregunta anterior, ¿verdad? Me parece una pregunta bastante interesante. Dice, ¿cómo crees que se encuentra nuestro país? ¿Verdad? Claramente estamos
digamos, relegados en función al resto, ¿verdad? O sea, eso no, digamos, no es una respuesta innovadora o reveladora en ese sentido, ¿verdad? Pero el tema es que necesitamos, o sea, yo creo que vamos de cierta manera en camino correcto, ¿verdad? En cuanto a los esfuerzos que se están invirtiendo por fortalecer la investigación en Paraguay. Lo que sí, insisto mucho con este tema, es de repente tener claro a qué apuntamos, ¿verdad? O sea, no decir, bueno, te doy dinero para que hagas lo que a vos te interesa, ¿verdad? Puede estar en disonancia o no de lo que necesita el país, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos que definir, o sea, tenemos un plan nacional de desarrollo, ¿verdad? Pues podemos, desde CONACYT se puede impulsar una agenda de investigación a nivel país y decir, bueno, estas son las áreas que nos interesan, ¿verdad? Esta es nuestra visión de acá a 20 o 30 años, estas son las áreas que queremos promover, ¿verdad? Entonces los investigadores mismos o la academia tienen claro a qué es lo que se pretende llegar, ¿verdad? Entonces, ese norte que se debería impulsar justamente va a ayudar a que podamos alcanzar dichas metas, ¿verdad? Y también reforzar qué áreas tenemos que priorizar, ¿verdad? Entonces, en cuanto a financiamiento, sí, es importante aumentar el financiamiento, mejorar la burocracia de la organización, pero también tener en claro hacia dónde apuntamos, ¿verdad? Yo creo que eso es lo principal. Ahora, ¿qué áreas queremos priorizar? Yo creo que eso tiene que ser una conversación, un debate súper abierto y participativo y hacerlo con tiempo, ¿verdad? Y decir, bueno, que cada uno exponga, digamos, sus realidades, la capacidad que ya tenemos desde la academia, ¿verdad? Instalada y cuáles son las necesidades del país, ¿verdad? Entonces, hacer justamente ese plan y decir, bueno, estas son las áreas que nos interesan. A mí se me ocurre, lo primero se me ocurre la parte energética, ¿verdad? No solamente la parte hidroeléctrica, sino la generación también de fuentes renovables, es hacia ahí donde va tendiendo también el panorama, ¿verdad? Y ver cuáles son nuestras actividades económicas principales también, ¿verdad? O si ya queremos apuntar a ser eminentemente una sociedad de conocimiento, de nuevas tecnologías. O sea, realmente primero es a qué apuntamos como país. Ahí podemos identificar directamente qué áreas podemos priorizar. Lo primero que se me ocurre es la parte de energía y lo que hacemos hoy, que es la parte de agricultura y ganadería y también definitivamente el tema de salud. Bem, é, eu creio que nós estamos em um bom caminho, pero somos todavía muito incipientes, né? Todavía não, praticamente não estamos por nascer, né? Devido também já questões de tempo, né? Necessitamos reforçar, eu creio que necessitamos reforçar e, además de reforçar, facilitar o processo, né? Facilitar o processo. Temos uma cultura, digo uma cultura, já estou aqui há tanto tempo que me sinto que hago parte do país, então digo, temos uma cultura de que onde há plata, há supostamente pessoas que querem apoderar-se da plata e de forma ilícita. Pero eu creio, e devido a isso é que existe uma burocracia sem fim, que impide o rápido desenvolvimento a nível país, que impide que cheguemos a onde queremos chegar. Com relação a prioridade, eu creio que, como disse o professor José, há que priorizar, mas não há que renegar, não há que olvidar de las não prioridades. Por exemplo, categorizar as diferentes prioridades, prioridade a curto, mediano e largo prazo. Claro que a energia é uma prioridade a nível mundial. Energia, saúde, educação, essas, falando em grandes rasgos, essas são as prioridades. Mas não devemos nos olvidar de las ciências que não generam ganâncias econômicas, né? Então, são ciências que celam e que estudam o comportamento da sociedade. Nós aqui em Paraguai, CONACYT dividiu a ciência em 4, se não me falha. Mas existem conflitos de interesses e conflitos comuns dentro de cada área.
As matemáticas não podem ser evaluadas como se evalua as engenharias, né? Devemos priorizar, sim ou sim, as ciências básicas, porque se não temos hoje ciência básica, não vamos ter a mediano e largo prazo as ciências aplicadas, né? Então, se tudo tem que andar em paralelo, em harmonia e equilíbrio. Eu não posso priorizar solamente as aplicadas, porque vai chegar um ponto em que eu não vou ter resultados da ciência básica para aplicar, como o nome mesmo diz. Não tenho a base para generar uma aplicada. Então, eu creio que sim, há algumas áreas que deve priorizar devido a circunstâncias de curto, mediano e largo, mas todas as ciências têm seu rol e têm sua importância. Ciências humanas, ciências de la engenharia, as matemáticas, a física, a química, a biologia, todas têm sua importância no equilíbrio de um país. Então, eu creio que devemos partir por isso, priorizar algumas, mas não olvidar as demais, porque todas, dentro de seu contexto, são importantes para o desenvolvimento e o futuro de um país. Sí, quisiera agregar una cuestión adicional que me olvidé, que estaba pensando antes, también me olvidé. Quería aprovechando también un poco el espacio, ¿verdad? Para en esta pregunta decir también que uno de los temas que tiene que ser prioritario, ¿verdad? Si nosotros queremos integrarnos al mundo o justamente absorber lo bueno que ya se está haciendo y aplicarlo al país, ¿verdad? Tenemos ya un componente importante que es lo de Becal, que mandamos a paraguayos, digamos, a la mejor universidad del mundo y que vuelvan después a Paraguay, pero algo que falta es atraer al talento humano extranjero a venir a vivir en Paraguay y aportar en Paraguay, ¿verdad? Y yo creo que un paso importantísimo en eso, en cuanto a investigación en la academia, es permitir que profesores extranjeros estén dentro de la Universidad Nacional, ¿verdad? Tanto en la docencia, en la investigación, o sea, procurar, digamos, eliminar un poco la endogamia académica que tenemos en la UNA, ¿verdad? Y atraer a los mejores. O sea, por dar un ejemplo, o sea, el decano de una facultad tiene que ser un profesor de carrera que tiene que tener más o menos 10 años en la docencia, tiene que ser paraguayo, tiene que ser... En cambio, si no sé, podemos soñar, vamos a decir, bueno, queremos traer un decano que fue ex decano de MIT, no lo podemos hacer, ¿verdad? Si queremos justamente avanzar nuestra academia, la universidad y demás, podemos atraer a los mejores talentos extranjeros, ¿verdad? Pero para eso tenemos que cambiar también ciertas reglamentaciones que tenemos, ¿verdad? O sea, hay que eliminar un poco eso de encerrarse, digamos, en una propia burbuja y tratar de justamente traer a los mejores profesionales de otros países para que nos ayuden justamente a aumentar nuestra competitividad. Salir un poquito de la zona de confort. Ahora nos vamos al tercer bloque, que es un poquito más específico, que se trata de las mujeres en la investigación. Me gustaría empezar este bloque con la doctora Magna Monteiro. Ah! Empezamos entonces con la primera pregunta. ¿Crees que es necesario fomentar la participación de mujeres en investigación? ¿Te parece que el involucramiento de las mismas representa una variable relevante en el desarrollo del sector? Bien, yo como investigadora voy a ser bien sincera. Así yo también voy a hablar a nivel de investigación, que es lo que yo conozco. No es una vida fácil, principalmente para a mulher, né? Por que digo principalmente para a mulher? Porque a mulher nasce com o sonho de encontrar seu príncipe encantado, se casar, construir uma família, ter filhos, né? E quando uma opta por ser investigadora, o príncipe vai se volvendo um sapo, né? A vida cansadora, não poder te concentrar uma hora, 2 horas, porque tu está chorando e tem hambre. Então, pero eu alento a todas por lo menos minhas alunas, eu les ajudo muito. Eu creio que falta o apoio para que a mulher se integre com
com consistência, com mais produtividade na investigação. Que seria esse apoio? Eu estive assistindo um vídeo muito interessante, em Alemanha também, não pensem que é só aqui, mas em Alemanha também, eles estão, claro, estão um pouco mais adelante, mas eu vi que eles implementavam o berçário, não sei como se diz berçário, na sala onde a profissional pode deixar seu ninho, pode amamentar ao ninho, não, o tipo de maternidade, quando eu cheguei aqui, que tive meus dois últimos filhos, Madre Divina, era praticamente 3 meses de permisso maternidade para a madre. Não sei se aumentou. Como que pode ser 3 meses se o ninho tem o direito de amamentar 6 meses? Em qualquer país civilizado, desculpe, civilizado no sentido de apoio à mulher, te dá 6 meses de permisso maternidade para estar com tu filho. Tener em tu edifício onde trabalhas um local onde pode assistir a tu filho se sigue amamentando. A mim me chamou muito a atenção porque em La Una eles têm uma guarderia. Eu não havia visto isso em meu país, onde eu estava. E me senti tão reconfortável, tão reconfortante, desculpa, ver que lá a universidade tem uma guarderia. Lástima que não pode atender a todos. Pero eu alento, mira, claro que em tudo em la vida temos que abrir mão de algumas coisas para ter outras. Não podemos ter todo. Né? Podemos ver, que creio que será a pergunta de seguinte, mulheres que se destacaram na ciência, pero que abriram manos de serem madres, que abriram manos de seguir casadas. Né? Eu tenho um aluno que ele é casado e eu digo a ele, não tenha vergonha de apoiar tua esposa quando ela necessite para levar adelante seu estudo. Não custa nada lavar os cobertos, cuidar da ninha, mientras ela está estudando porque tem um exame ao dia seguinte. No casamento, não vem dizendo no contrato que a mulher tem que lavar, cozinhar e o homem tem solamente que se sentar na mesa para comer, ¿verdad? Então, eu digo a mis alunas, não é fácil, pero se pode. Se é tu sonho, não deixe que nadie te quite tu sonho. Lutar por ele. Okay? E creio que há que involucrar, sim. Cada vez mais se vê as mulheres se involucrando nas engenharias, porque de hecho as engenharias é apaixonante. Perdone todos os demais engenheiros, pero para mim a engenharia mecânica e de materiais é o mais lindo. E eu alento a todos mis alunas, mi aluno, não só aluna, pero todo chico, todo jovem, a seguir seus sonhos. Não importa se é engenharia, se é psicologia, se é medicina. Como eu disse ao princípio, não deixa que nadie diga o contrário. Professor? Sí. Yo respondería por la segunda. O sea, de hecho, cuando recibí la lista de preguntas, me llamó la atención esta, ¿verdad? Dice, ¿te parece que el involucramiento, o sea, la respuesta de cada Maduro que sí, ¿verdad? O sea, como por la condición de ser humano, ¿verdad? O sea, independientemente de que sea hombre o mujer, se puede dedicar a la investigación, ¿verdad? O sea, o a cualquier actividad que uno quiera, ¿verdad? O sea, y de repente mucho también va ligado a lo que decía antes la doctora Magna, que desde chicos ya nos van llevando a un camino que deberíamos hacer, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Pero especialmente las mujeres, ¿verdad? Bueno, ¿a qué actividades podrías dedicarte? ¿Qué sería tu vida de aquí a los 25 años, a los 30 años, ¿verdad? ¿Qué es lo que se espera de vos como persona, ¿verdad? O sea, uno va encaminado desde la casa, de hecho, a las elecciones que uno puede pensar inclusive que uno toma sus propias decisiones, pero obviamente uno también se ve, digamos, afectado por su entorno, ¿verdad? O sea, influenciado, pero no me venía la palabra, influenciado también por su entorno, ¿verdad? Entonces,
claro que sí, o sea, las mujeres, ¿verdad? O sea, prácticamente somos 50-50%, ¿verdad? En el mundo, pues claramente también tienen muchísimo para contribuir como cualquier otro ser humano, ¿verdad? Eh, Ahora, en cuanto a lo de fomentar, sí, digamos, en ese sentido, pues yo tengo o sea, veo desde mi experiencia también, sé que no es el que en general los casos, ¿verdad? Pero tengo mi esposa también es investigadora, ¿verdad? Tiene un doctorado de investigadora, ahora se fue a la industria, pero se dedica a la investigación, ¿verdad? Entonces, vi de cerca, digamos, todo lo que tuvo que vivir durante el proceso, ¿verdad? O sea, cuando cada decisión que tomaba, o sea, lo primero que venía era, ¿y cuándo va a tener hijos? Y cuándo te vas a establecer? Pero mira que ya va a estar llegando a tal edad, pero mira qué tal cosa, pero mira qué lo esto. Y en cambio, a mí no me decían nada, ¿verdad? Ah, qué bueno, vos querés seguir estudiando, vos querés viajar, vos querés tal cosa. Pero la mujer, digamos, en su propio entorno, en la propia familia, es, digamos, sometida a otro tipo de presión y expectativas, ¿verdad? Entonces, primero, digamos, en el entorno familiar y ya después también en el entorno del trabajo, ¿verdad? Lo que decía la doctora Magna, el tema de los permisos, las facilidades que uno tiene, pues claramente también cuando uno desea formar una familia, tiene hijos y demás, hay una dependencia mayor de la mamá, ¿verdad? Entonces también hacer ese acompañamiento, digamos, a la mujer en el día a día, o sea, que pueda, que tenga la facilidad de tomar las decisiones que quiera, tenga el apoyo suficiente de tomar las decisiones en el camino, ¿verdad? Y que justamente no se vea, digamos, truncada la carrera que quiera seguir, ¿verdad? Por las situaciones en las que uno se encuentra en la vida, ¿verdad? Y inclusive también me refería al apoyo familiar, ¿verdad? De repente, qué sé yo, uno está estudiando matemática o hay un campamento para estudiar o para reforzar ciertos conocimientos. Ahora mismo nosotros participamos en la Olimpiada de Programación y demás. Generalmente siempre se le dificulta más a la mujer participar de esos procesos, ¿verdad? O sea, mismo la propia familia no tiene permiso, ¿no? Hay que cuidarse y cosas así, ¿verdad? Que aparecen. Entonces eso limita, digamos, el camino que puede tomar uno, ¿verdad? Limita la preparación que uno puede tener en el camino o los intereses. Entonces, uno mismo también ya se va restringiendo, supongo, ¿verdad? En el camino, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas es lo que finalmente hace que se tengan esos números al final, ¿verdad? Que no se pueda llegar no por falta de voluntad ni de capacidad, sino ese acompañamiento durante el camino, ¿verdad? Creo que eso es y yo creo que hay que fomentar justamente desmitificando el hecho de que existen actividades para para hombres y actividades para mujeres, ¿verdad? O sea, inclusive a los padres también desde la educación inicial, hay que hacer un fuerte énfasis en eso, ¿verdad? De que, o sea, uno puede elegir naturalmente lo que le gusta hacer, independientemente de que sea hombre o mujer, ¿verdad? Y tiene que tener todo el apoyo de la familia y de su entorno cercano, dedicarse a lo que uno quiere hacer, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un primer paso esencial e ir identificando justamente, y eso las mujeres lo van a saber de primera mano, ¿verdad? Cuáles son los obstáculos o las dificultades que se encuentran para justamente perseguir lo que quieren hacer. Muchísimas gracias. Pasamos entonces a la última pregunta preparada, luego tendríamos las preguntas de la audiencia, ¿verdad? Les recuerdo también que pueden ir escribiendo en el chat a todos los que tienen alguna pregunta para nuestros invitados de hoy. Esta pregunta empieza con algunos datos y después van las preguntas. Hasta el año 2021, 2019, 219 personas han ganado un premio Nobel de Física, de las cuales solamente 4 fueron mujeres. En cuanto a química, 186 personas ganaron el premio Nobel y solamente 7 de ellas fueron mujeres. Resulta evidente que existe una cantidad inferior de mujeres involucradas en la investigación en el mundo STEAM. ¿Cree que se debe a una falta de interés de las mujeres, de parte de las mujeres, o existen factores externos que detienen el involucramiento de las mujeres en la investigación científica? Si es así, ¿cuáles cree que serían esos factores y cómo podríamos solucionar dicha problemática? Le doy la palabra a la profesora Magna otra vez. Bueno, existe toda uma história por detrás do Prêmio Nobel, né? Existem várias vertentes de críticas com relação ao prêmio. A primeira vez que escutei assim falar do Prêmio Nobel foi que um senhor queria
el propio creador del premio Nobel fue el primero en ganar el premio Nobel. Entonces decía que un hombre creó un premio que, para que él propio se reconozca como el mejor. Entonces, prácticamente un premio para reconocer a una persona que, de hecho, é um senhor que, não me acordo su nome, Albert Nobel. Realmente ele hizo muitas coisas, existem algumas empresas em seu nome, por exemplo, existe um cráter na Luna com o nome dele, existe um elemento químico em seu nome também, que é o elemento químico que ele descobriu. Então, eu creio que era um prêmio volto para ele próprio, que foi se volvendo em tradição, né? E também o prêmio Nobel é dado a mais às ciências básicas, ciências, como se diz, ciências, não me acordo do nome, pero ciências não, existe um término, pero que são coisas que antigamente não atraía as mulheres. Primeiramente, o entorno, a época. Eu assisti um documentário sobre Katharine Jones, não sei se escutaram falar dela, a senhora essa da NASA, a primeira mulher negra. Na época dela, que já não há muito tempo, ela teve que esconder que era casada para poder seguir ensinando, porque naquela época, quando a mulher se casava, ela já não poderia trabalhar fora, porque ela teria que se dedicar à família. Então, a vida da mulher sempre estava restringida à vida doméstica, né? E com a família, essas ciências que é física, matemáticas, elas necessitam maiores concentrações, maiores tempos de concentração. Por isso, eu digo que a grande maioria das mulheres, elas, quando se dedicam a esse tipo de ciência, muitas vezes elas abdicam de certas coisas na vida, né? Então, e com o tempo, por exemplo, a mulher não poderia se separar, ser uma mulher separada, porque já era mal vista por la sociedade. Não poderia abrir mão de seu casamento para seguir sua carreira profissional. Tudo isso, como disse você, é o entorno, a sociedade não apoiava a mulher para que ela incursionasse nestas ciências. Também ouvi, existe uma vertente que diz que não há muitas mulheres, porque as mulheres lhes gusta mais o vivo, lhes gusta mais el cuidar de lo que está vivo, de los animales, como veterinária, como psicologia. Nós vemos que a maior quantidade de los premios Nobel é literatura, é paz. Ultimamente que viene tendo física, temos algumas iniciais, pero no geral é mais paz, literatura, são as ciências que têm o calor humano, e não as ciências que te mantêm aislado do mundo, né? São ciências que uno tem que estar mais pendente de tentar descobrir algo, ou inovar em las matemáticas, em la física, los cálculos, toda essa parte necessitam tempos largos de permanência isolada, e eu creio que tudo isso, não sei, talvez tenhamos mais mulheres ultimamente. Eu creio que o ano passado, em 2020, tuvimos como 5 mulheres, ou 2019. Então, estamos aumentando esse número porque a mulher está tendo a capacidade de dizer, é isso que quero e não quero isto, e vou seguir fazendo o que me gusta. Então, eu creio que está mais relacionado com o social e não digo coragem de enfrentar e dizer, não quero esse e quero este. Antigamente não se poderia dizer isso, existia o preconceito tanto racial como de gênero. Então, o entorno, a sociedade está
estamos superando más estos desafíos. Y creo que, por ejemplo, uno de mis sueños es que ya no exista más ese de femenino y masculino, el hombre y la mujer, y que tenemos que luchar por el derecho de uno o de otro. Somos todos humanos y podemos cooperar por igual, por una sociedad mejor. Yo creo que ese tema de decir, la primera mujer, eso, la mujer, vamos a apoyar a la mujer en esto, yo creo que eso también genera un poco de desconfort para el hombre, que a su vez genera también el conflicto de género. Entonces, yo prefiero pensar el hombre y la mujer como seres humanos que cooperan por una vida mejor, una sociedad mejor. Muchísimas gracias. Profesor Colbes. Sí, bueno, yo creo que esto va un poco relacionado a lo que decía hace rato, ¿verdad? O sea, el tema del premio Nobel, digamos, ya es una consecuencia de algo que se gestó durante mucho tiempo en el camino, ¿verdad? O sea, que uno que pudo formarse en investigación, decidir seguir ese camino, tener cabida en universidades, en laboratorios, poder hacer su trabajo y culminar en algo, ¿verdad? Entonces, uno también es producto de su entorno y de su tiempo, ¿verdad? O sea, el tema del sexismo estaba mucho más fuerte en aquella época, ¿verdad? El tema de que, bueno, la mujer tiene que dedicarse a esto y no tiene cabida en ciertos lugares, ¿verdad? Cosa que ahora ya es más o menos impensable, que se da, pero de una forma un poco más disfrazada al menos, ¿verdad? Pero antes era claramente muy evidente y tajante, ¿verdad? Entonces, si nos vamos por la historia, naturalmente va a salir nomás luego eso, ¿verdad? Y segundo, el tema del tema de los premios Nobel, ¿verdad? También tiene una particularidad, como le decía, la academia tampoco no está alejada, digamos, de los vicios que tiene el resto de la sociedad, ¿verdad? Entonces, esa diferencia, ese sexismo también estaba fuerte dentro de lo que es los premios Nobel y también el reconocimiento que se le daba al trabajo de las mujeres, ¿verdad? Un ejemplo bastante usual que me toca de cerca, porque justo desarrollo una materia relacionada a biología, el tema del descubrimiento de de la estructura de doble hélice de ADN, que siempre aprendemos que son Watson y Crick, ¿verdad? Cuando en realidad fue Rosalind Franklin la que sacó la imagen de esa doble estructura y no tuvo ni siquiera una mención en el artículo que publicaron, ¿verdad? O sea, esa imagen se le mostró a Watson y Crick por su estudiante, que es el que trabajaba con Rosalind Franklin, y ella ni siquiera supo de que realmente se estaba haciendo eso a su espalda, ¿verdad? Entonces no recibió, digamos, ese crédito, y finalmente obtuvieron Watson y Crick el premio Nobel, ¿verdad? Claro, o sea, también Rosalind Franklin ya había muerto en esa época y no se acostumbra a dar un homenaje póstumo, ¿verdad? Pero el tema es también que no, a pesar de que además de ser insuficiente, digamos, o en comparación a los hombres, la cantidad de mujeres que acceden a esos puestos de investigación, tampoco se les daba en ese tiempo el crédito que se merecían por el trabajo que hacían, ¿verdad? Entonces, creo que la serie Cosmos tiene un capítulo bastante interesante acerca del trabajo de las investigadoras en los últimos, no sé, el último siglo, creo, o antes inclusive, ¿verdad? Entonces, algo que siempre recomiendo ver, ¿verdad? Para conocer un poco también la historia de lo que fue el crecimiento de la ciencia, ¿verdad? Entonces, hay muchos casos, se habla mucho también del tema del rol de la mujer ahí, entonces recomiendo fuertemente lo que vean toda la serie de Cosmos, inclusive la de Carl Sagan, ¿verdad? Se les queda como tarea. Pero el punto es que yo creo que esa situación va a ir cambiando. Creo que, o sea, ojalá se dé el cambio más temprano que tarde, ¿verdad? Yo creo que se va acelerando justamente por el fomento, ¿verdad? De la importancia de la igualdad, ¿verdad? O sea, de repente muchas veces puede chocar, ¿verdad? De repente a mí, me decía antes también un poco como hombre, ¿verdad? No, actividades solo para mujeres, esto es solo para mujeres, esto es solo para mujeres. Pero en realidad, cuando un sector es relegado por cualquier motivo, ¿verdad? Es importante visibilizar también eh, lo que hace o su importancia o los derechos que uno tiene, ¿verdad? O sea, ojalá en el futuro podamos aspirar justamente que ni siquiera tengamos que hacer este tipo de distinción y que todos seamos iguales, ¿verdad? Pero por lo pronto yo creo que es necesario justamente destacar en particular, ¿verdad? De hacer, digamos, esa discriminación positiva, por decirlo, por usar un término, ¿verdad? Y justamente promover y fomentar, ¿verdad? A través de estos espacios y otros la igualdad y la participación también en la mujer en cualquier tipo de actividad. Muchísimas gracias. Personalmente hablando, el
tener este tipo de debates, ver que nos apoyan tanto mujeres como hombres para llegar a ser investigadores o lo que sea que queramos, motiva a seguir adelante. Y creo que puedo hablar de parte de muchas otras personas que motiva. Y hasta aquí llegamos con las que son las preguntas preparadas. Ahora vamos con algunas preguntitas de la audiencia. Tenemos Sylvester Escabone preguntó, ¿cuál es un tema en específico que te apasiona o interesa en el ámbito de la investigación y quisieras desarrollar en el futuro? Le cedo la palabra a la profe Magna, porque recién estaba hablando el profesor Coles. Bueno, desde temprano lo que me apasiona es toda a parte de síntese de biocerâmicas, né? Minha área principal é esta, principalmente de hidroxiapatita. Pero eu, como sinto que em Paraguai todavía há muita carência de investigadores na área de la ciência de los materiales, eu sempre busco apoiar a mis alunos em lo que eles querem fazer e também a apoiar mis ex-alunos que vuelven com seus doutorados em suas distintas áreas. Por exemplo, minha primeira aluna de graduação aqui em Paraguai foi a doutora Omaira Ferreira. Hoje é doutora, mas antes era minha aluna de iniciação científica, né? Então, ela saiu do país, hizo maestria e doutorado, e agora ela trabalha com membranas, né? E nanocelulose. E como nós outros pudimos construir um laboratório, um dos melhores do país, com ferramentas de caracterização de materiais únicos no Paraguai, então, meu objetivo, eu creio que minha obrigação é apoiar a todos que queiram criar sua área de investigação, né? Então, eu tenho minha área que me gusta, que é biomateriais, e apoio a mis associados. Temos uma investigadora que vino ao Paraguai por repatriação da área de polímeros, biopolímeros. Também lhe apoio em la construção e la criação de áreas específicas da ciência de los materiais. Não sei se respondi. Muchas gracias. No sé si el ingeniero Coles también le gustaría responder. Sí, claro. A ver, voy a leer por la pregunta otra vez. Le repito, Ah, ¿cuál sí. sería un tema en específico que le apasiona o interesaría en el ámbito de la investigación y quisiera desarrollar en el futuro? Sí, yo descubrí un poquito tarde mi pasión en cuanto a investigación, lo descubrí en el doctorado, ¿verdad? Yo trabajé en la parte de biología computacional, ¿verdad? Que justamente entramos lo de ciencia de computación, a ver, bueno, qué problemas que existen en biología en realidad son problemas matemáticos que podemos resolver con herramientas computacionales, ¿verdad? Entonces, de por sí es un área bastante interesante y hay muchísimo que aportar, ¿verdad? Me interesa mucho la parte de predicción de estructura de proteínas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene aplicación directa en cuanto a la medicina y tratamiento de enfermedades, ¿verdad? Especialmente el tema del cáncer, del Alzheimer, de diabetes y demás, ¿verdad? Entonces, con proteínas, ¿verdad? Se puede hacer un montón de medicamentos, de hecho, se están haciendo, ¿verdad? Para tratar esos problemas, ¿verdad? Entonces, pero se necesita mucho apoyo económico y grupos de trabajo bien consolidados, ¿verdad? Entonces, de repente cuando tuve que volver del doctorado y encontrarme con otra realidad, ¿verdad? O sea, realmente no es que puedo darle rienda suelta, digamos, a lo que quiero, a ese tema en particular que quiero hacer, ¿verdad? O sea, eh, no hay convocatorias a proyectos nuevos de CONACYT de 2018, ¿verdad? O sea, yo presenté en 2018, me dijeron, muy interesante tu tema, reúne los requisitos, pero un tema de ciencias básicas y ahora priorizamos más lo de ciencias aplicadas, ¿verdad? Entonces, bueno, no tuve el proyecto, no tuve el apoyo económico, entonces tuve que colaborar con otros investigadores en otras áreas, ¿verdad? De repente, me encantaría poder retomar otra vez esa parte que realizaba en el doctorado y poder contribuir desde ese tema, ¿verdad? Pero por lo pronto, o sea, es como una mención nomás, o sea, estoy muy contento también con lo que estoy haciendo ahora mismo, ¿verdad? Pero me gustaría desarrollar justamente así,
ya que entramos en la pregunta, ¿verdad? De diseñar medicamentos a partir de estructuras de proteínas. Súper interesante realmente. Tenemos otra pregunta de Lauren Garayo. Al principio de la investigación, ¿cuál o cuáles fueron los retos o experiencias más difíciles que encontraron durante el trabajo? Es una pregunta para ambos y me retiro después porque mañana rindo con el profesor Colbert. Por favor. Bien, puedo responder entonces primero. E vamos ser sucinto que amanhã é exame pesado, duro, né? Bem, eu quando cheguei aqui a Paraguai, tive assim, para mim foi quase um choque, porque quando eu já tinha, trabalhava em Brasil, tinha já todas as ferramentas que uno pode sonhar para desenvolver a investigação na área de nanomateriais, materiais nanoestruturados. E quando cheguei aqui, não havia nada, nada. Eu comecei a fazer investigação apenas com uma balança. Não sabia muito o que ia ser, mas sempre tive o apoio de minha ex-jefa de Brasil, que me apoiou muito. E eu hice os cálculos. Eu creio que quantos anos necessitarei para fazer o que me gusta e o que eu vim a fazer em Paraguai, que foi a parte de materiais nanoestruturados. E justo saiu bem meus cálculos, assim como Catarina Jones, 10 anos. Eu disse, com 10 anos, vamos ser capazes, né, o grupo de biomateriais, vamos ser capazes de generar uma publicação que vai ser um boom e 100% paraguaio. Claro, eu digo 100%, necessitamos interactuar com ela internacional, pero fomos capazes de fazer uma publicação 100% paraguaia, agora foi publicada em uma revista Q1, agora em agosto, se não me falha a memória, agosto, ou início de setembro, e nossa publicação já foi referenciada em um grupo de investigação internacional. Então, justo saiu meu cálculo, 10 anos cumpridos, já podemos sintetizar materiais nanoestruturados. Então, esse foi um desafio e que foi superado, que logrei junto com minha equipe, e eu creio que tudo se pode, ¿eh? Nunca se olvidem, todo se pode. Sí, ahora ya te respondo rápido. El tema del inicio, ¿verdad? O sea, recuerdo que son situaciones más del día a día, como decía la doctora Magna, ¿verdad? Yo bueno, venía con otra idea de lo que tenía de lo que sería el ambiente para trabajar en investigación. O sea, o sea, en México tenía mi propio cubículo, tenía acceso a revistas internacionales, a la revista que me interesaba leer, tenía acceso a eso a través de la biblioteca. eh, o sea, tenías muchas facilidades para el día a día trabajando en investigación, ¿verdad? Y cuando llegué a Paraguay, me contrataron y está bien, vas a tener tu salario, esto va a ser tu actividad, esta es tu cantidad de horas, pero no tenía un lugar donde trabajar, ¿verdad? O sea, recuerdo que tuve que ir con un amigo que era director de carrera, el doctor Diego Pinto, y me fui ahí a ocuparle su espacio en la dirección de carrera, ¿verdad? O sea, no tenía un lugar físico donde estar y puse ahí una mesita y empecé a trabajar ahí, ¿verdad? Cuando eso trabajaba, por ejemplo, en algoritmos para teoría de juegos, para problemas de teoría de juegos, y escribía juegos en el buscador y el proxy ya me cancelaba, ¿verdad? O sea, ni siquiera podía hacer búsqueda en Google respecto a los temas, no tenía acceso a revistas, era muy difícil hacer el trabajo, o sea, cosas que para mí ya eran normales por lo que estaba acostumbrado, ¿verdad? Tuve que toparme un poco con la realidad. Eso cambió muchísimo, ¿verdad? Eso fue al inicio, ¿verdad? O sea, lo que yo identifico hasta hoy en día, digamos, por eso suelo poner siempre en mi presentación que soy investigador de tiempo parcial, ¿verdad? De que uno no puede todavía dedicarse enteramente, o sea, 100% el tiempo de investigación, porque los rubros para docente investigador, dedicación completa, son escasos, ¿verdad? En relación a los investigadores que contamos en la Universidad Nacional. Entonces, uno para
para reforzar un poco el salario, tiene que dedicarse mucho a la docencia, ¿verdad? Entonces uno se llena de materias docentes, si bien a mí me gusta muchísimo la docencia, ¿verdad? Pero eso ocupa también tiempo, ¿verdad? Entonces uno no puede dedicarse completamente a la investigación. Claramente, como decía, con los proyectos con ACIT y con los incentivos que vamos teniendo los investigadores, eso va cambiando, ¿verdad? Entonces, y eso ha ido cambiando con el tiempo, ¿verdad? Entonces yo creo que eso han sido, ¿verdad? Y de cierta forma el tema de los rubros, ¿verdad? Y de hecho, por ejemplo, económicamente hoy conviene más dedicarse a la docencia económicamente antes que a la investigación, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas sigue siendo los desafíos todavía en cuanto a investigación en general. Pero como les decía, antes eran cuestiones mucho más simples, ¿verdad? De hecho, cuando nos mudamos al edificio del NICTEC, muchas cosas no habían. Y ahora eso cambió muchísimo con el tiempo, ¿verdad? O sea, realmente se ha avanzado bastante, pese a que podemos encontrar siempre cosas que desearíamos que mejore todavía, pero se ha avanzado bastante en lo que es el trabajo o las facilidades que uno tiene como investigador. Queria dizer umas últimas palavritas para que te concentre no exame. Então, é algo que não puse no currículo. Eu sou a jefa do laboratório de biomateriais e queria dizer a vocês que nós temos aí ferramentas únicas no país, onde está instalado o microscópio eletrônico de barrido, a difracção de raios X para toda a área de cristalografia e microestrutura del material. Trabajamos com associados de Brasil, de México também, que vem um professor. E nós estamos aí à disposição para que vocês, se querem ir a visitar, temos outras ferramentas, temos uma área nova que está sendo fijada no país, que é a de biopolímeros e polímeros sintéticos e naturais, com a doutora Magdalena Espínola, que é uma paraguaia repatriada. Então, estamos aí à disposição para que vayam visitar, que hagam suas perguntas allá e que possam também incursionar na área de iniciação científica e futuramente serem as futuras investigadoras de nosso país. Porque um dia eu me vou a jubilar e quero que vocês ocupem meu lugar. Buenas noches, carinhos, e que boa suerte no exame. Não seja duro, professor José. Bueno, hasta aquí llegamos. Queremos agradecerle nuevamente a los PhD, la doctora Magna Monteiro y el doctor José Colves, y por su predisposición, por dedicarnos tiempo, por compartir sus conocimientos. Estamos muy contentos de poder generar esta conversación sobre investigación con personas con tanta experiencia como son ustedes, y definitivamente son una gran inspiración para todos nosotros los jóvenes y tal vez no tan jóvenes también. También agradecemos la presencia de todos los participantes y les recordamos que este debate quedará registrado en nuestro canal de YouTube, que podrán encontrar más información de futuros eventos visitando nuestras redes sociales. Buenas noches a todos, muchísimas gracias.